Hay capturas que representan el cierre de ciclos en la historia del narcotráfico mexicano. Operativos que eliminan figuras cuyo poder había parecido indestructible y cuya influencia había moldeado regiones enteras durante décadas. La captura de Ignacio Vega Saldaña, conocido como Nacho Vega, jefe del Cártel del Golfo en Tamaulipas, fue uno de esos momentos que redefinieron el mapa criminal del noreste de México. El operativo, liderado por Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad, penetró en el corazón del territorio que Nacho Vega había controlado durante años, llegando hasta la propiedad, donde el capo se sentía más seguro y demostrando que ni siquiera las raíces más profundas en una comunidad podían proteger indefinidamente a quienes vivían fuera de la ley. Durante casi 3 años trabajé en posiciones que me conectaban con las operaciones del Cártel del Golfo en la región, y fui testigo de cómo Nacho Vega construyó un imperio basado en lealtades antiguas, violencia calculada y un conocimiento del territorio tamaulipeco que hacía de él uno de los narcotraficantes más difíciles de alcanzar en todo México. Mi nombre quedará en el anonimato, pero mi historia comienza en el año 2019, cuando fui incorporado a las operaciones logísticas de una estructura que trabajaba bajo la influencia del Cártel del Golfo en una zona del sur de Tamaulipas. Para entonces, Nacho Vega ya había consolidado su posición como una de las figuras más poderosas del cártel, un hombre cuya autoridad se extendía sobre plazas que controlaban rutas de tráfico, fundamentales para el movimiento de droga hacia Estados Unidos. El Cártel del Golfo, aunque fragmentado y debilitado en comparación con su época de mayor poder, todavía mantenía presencia significativa en Tamaulipas, y Nacho Vega era una de las razones principales por las cuales la organización continuaba siendo relevante en un panorama cada vez más dominado por el CJNG y por los remanentes del Cártel de Sinaloa. Nacho Vega era un hombre que encarnaba la vieja escuela del narcotráfico tamaulipeco, un operador cuya carrera se extendía por más de 2 décadas y cuya formación había sido moldeada por los líderes que habían construido al Cártel del Golfo en su época de esplendor. Tenía aproximadamente 55 años cuando fue capturado, una edad que en el mundo del narcotráfico representaba tanto sobrevivencia excepcional como acumulación de experiencia que pocos podían igualar. Su apariencia física era la de un ranchero tamaulipeco próspero, complexión robusta, piel curtida por años bajo el sol del noreste, manos gruesas que sugerían trabajo físico, aunque hacía mucho que sus manos se dedicaban a dirigir más que a ejecutar. Vestía con la sencillez calculada de quien no necesita ostentar para demostrar poder, botas de piel, camisas de manga larga y sombreros que lo hacían indistinguible de cualquier ganadero exitoso de la región. La trayectoria de Nacho Vega dentro del Cártel del Golfo abarcaba diferentes eras de la organización, desde los tiempos de Osiel Cárdenas Guillén hasta la fragmentación que siguió a su extradición y a la separación de los Zetas. Había comenzado como operador de nivel medio en una época donde el cártel todavía funcionaba, como una estructura relativamente unificada, aprendiendo el negocio bajo la tutela de figuras que ahora estaban muertas o en prisión. Su ascenso había sido gradual, pero sostenido, impulsado por una combinación de lealtad hacia la organización, efectividad en las operaciones que se le asignaban y la capacidad de sobrevivir las purgas y los conflictos internos que habían eliminado a tantos otros. La separación de los Zetas del Cártel del Golfo había sido uno de los momentos definitorios en la carrera de Nacho Vega. Cuando el brazo armado del cártel se convirtió en su enemigo más peligroso, la organización enfrentó una crisis existencial que requería que sus líderes demostraran capacidades que iban más allá de las operaciones de narcotráfico convencional. Nacho Vega había estado entre quienes organizaron la defensa del territorio del Cártel del Golfo contra los ataques de los Zetas, una guerra brutal que dejó miles de muertos y que transformó a Tamaulipas en una de las zonas más peligrosas del mundo. Su éxito en mantener control sobre plazas importantes durante este periodo le ganó la posición de liderazgo que mantendría hasta su captura. Las batallas contra los Zetas
habían forjado el carácter y las tácticas de Nacho Vega de maneras que definirían su liderazgo posterior. Había aprendido que la violencia debía ser calculada más que indiscriminada, que masacres innecesarias generaban presión de autoridades y rechazo de comunidades que eran esenciales para las operaciones. Había también desarrollado una red de alianzas con otros líderes del Cártel del Golfo, que compartían la visión de que la supervivencia dependía de la cooperación más que de la competencia interna. Y había perfeccionado el uso del territorio como arma defensiva, el conocimiento profundo de la geografía tamaulipeca que le permitía emboscar enemigos, evadir operativos y mover mercancía por rutas que solo alguien criado en la zona podría conocer. La fragmentación del Cártel del Golfo después de la derrota parcial de los Zetas había creado un panorama donde diferentes facciones controlaban diferentes plazas, una descentralización que debilitaba a la organización como un todo, pero que también proporcionaba autonomía a líderes como Nacho Vega. Había acuerdos entre facciones que regulaban territorios y que establecían protocolos para la cooperación cuando era necesaria. Había también tensiones que ocasionalmente estallaban en violencia entre grupos que nominalmente pertenecían a la misma organización, y había la necesidad constante de defender territorio contra organizaciones externas, particularmente el CJNG, que buscaba expandir su presencia en el noreste de México. La capacidad de Nacho Vega para mantener su posición durante años de inestabilidad reflejaba habilidades que iban más allá de la simple violencia. Había diplomacia que le permitía negociar con diferentes facciones sin alienar a ninguna. Había generosidad estratégica que aseguraba lealtades en momentos críticos. Había también una reputación de justicia dentro de los estándares del narcotráfico, la percepción de que sus decisiones eran razonables y de que quienes trabajaban lealmente para él eran protegidos y recompensados. Esta reputación atraía operadores de calidad y facilitaba el reclutamiento de nuevo personal, ventajas que contribuían a mantener la efectividad de sus operaciones. El estilo de liderazgo de Nacho Vega era el de un patrón tradicional del noreste mexicano, una figura que combinaba autoridad absoluta con paternalismo hacia quienes vivían bajo su protección. Había decisiones que tomaba personalmente y que no eran cuestionadas por nadie en su organización. Había también gestos de generosidad que reforzaban la lealtad de sus seguidores, desde ayuda financiera en momentos de necesidad hasta intervenciones en problemas personales que demostraban que se preocupaba por su gente. Este estilo de liderazgo generaba una cohesión organizacional que iba más allá de la simple relación empleador-empleado, creando lazos que muchos dentro de la organización describían como familiares. El territorio que Nacho Vega controlaba incluía zonas del sur de Tamaulipas que eran estratégicas por sus conexiones con rutas de tráfico que llevaban mercancía hacia la frontera con Estados Unidos. Había municipios donde su palabra era ley, comunidades donde las autoridades locales respondían a sus instrucciones más que a las de los gobiernos estatal o federal. Había también control sobre puntos de cruce que facilitaban el movimiento de drogas, armas y personas, infraestructura criminal que generaba ganancias enormes y que hacía de su territorio uno de los más valiosos en el mapa del narcotráfico mexicano. Este control territorial era la base de su poder y la razón por la cual su captura representaba un objetivo prioritario para las autoridades. La propiedad principal de Nacho Vega estaba ubicada en una zona rural de Tamaulipas, un rancho que combinaba las funciones de residencia personal, centro de operaciones y símbolo de su poder en la región. El terreno se extendía por aproximadamente 500 hectáreas que incluían pastizales para ganado, áreas de matorrales típicos del paisaje tamaulipeco y las construcciones que servían las diferentes necesidades del ocupante. La ubicación había sido seleccionada por razones que combinaban funcionalidad operativa con arraigo personal. Estaba cerca de las comunidades donde Nacho Vega había crecido, en una zona que conocía íntimamente, y donde las relaciones que había construido durante décadas proporcionaban capas de protección que ninguna medida de seguridad tecnológica podía igualar. La casa principal del rancho
Era una construcción de estilo norteño que reflejaba los gustos y el estatus de su propietario sin caer en la ostentación excesiva que caracterizaba a narcotraficantes más jóvenes o menos experimentados. Era una estructura de aproximadamente 400 metros cuadrados con paredes de bloc y acabados de calidad pero sin lujos extravagantes. Un espacio que podría pertenecer a cualquier ranchero próspero de la región. Había una sala amplia donde Nacho Vega recibía visitantes, decorada con muebles de madera pesada y con elementos que reflejaban la cultura ranchera del noreste. Pieles de animales, monturas de exhibición y fotografías que mostraban escenas de vida rural que podrían ser auténticas o podrían ser parte de la construcción de imagen que todo narcotraficante cultivaba. La oficina privada de Nacho Vega era el espacio donde se tomaban las decisiones que gobernaban las operaciones del Cártel del Golfo en su territorio. Había un escritorio macizo detrás del cual se sentaba para recibir reportes y para dar instrucciones que serían ejecutadas por los diferentes niveles de la organización. Había sistemas de comunicación que incluían teléfonos que cambiaban regularmente y equipos de radio que proporcionaban contacto con las diferentes células que operaban bajo su mando. Había también documentación que incluía registros de operaciones, contactos y otros datos que cualquier organización criminal necesita mantener aunque su existencia represente riesgo si es descubierta. Esta oficina era donde Nacho Vega pasaba gran parte de sus días, un administrador del crimen que manejaba su imperio con la regularidad de cualquier empresario. La rutina diaria de Nacho Vega en el rancho seguía patrones que reflejaban tanto su disciplina como su arraigo en la cultura ranchera de Tamaulipas. Las mañanas comenzaban temprano, con revisiones del ganado y de la propiedad que eran genuinas, además de servir como pretexto para inspeccionar la seguridad del perímetro. Había reuniones matutinas con sus principales operadores, sesiones donde se discutían las actividades del día, los problemas que habían surgido y las instrucciones para diferentes aspectos de las operaciones. Las tardes frecuentemente incluían visitas de personas que buscaban audiencia con él, desde operadores del cártel hasta habitantes de la comunidad, que venían con solicitudes que iban desde lo legítimo hasta lo criminal. Y las noches eran generalmente tranquilas, dedicadas a la familia y al descanso, una domesticidad que contrastaba con la naturaleza de las actividades que financiaban ese estilo de vida. La alimentación en el rancho era un aspecto que Nacho Vega tomaba con seriedad, reflejo de su identidad como ranchero tamaulipeco. Había carne asada preparada con técnicas que habían sido transmitidas por generaciones en la región, cortes de res que provenían de su propio ganado y que eran preparados en asadores de leña de mezquite que daban un sabor que ningún otro método podía replicar. Había también machaca, cabrito y otros platillos típicos del noreste que eran preparados por cocineras que habían trabajado para la familia durante años. Las comidas frecuentemente se convertían en reuniones informales donde se discutían negocios mientras se compartían platillos que conectaban a todos con la tierra que los había formado, una tradición que reforzaba los lazos culturales que unían a la organización. Las comunicaciones desde el rancho seguían protocolos que habían sido desarrollados durante años de experiencia en evadir vigilancia. Había teléfonos prepagados que se cambiaban con frecuencia regular, dispositivos que eran utilizados por periodos breves antes de ser descartados para dificultar el rastreo. Había también mensajeros que transportaban información sensible en persona, personas de confianza, que viajaban entre el rancho y diferentes puntos para comunicar mensajes que no podían arriesgarse a ser interceptados electrónicamente. Y había un sistema de códigos y de lenguaje indirecto que se utilizaba incluso en las comunicaciones que se consideraban relativamente seguras, una capa adicional de protección que dificultaba que interceptaciones proporcionaran información útil sin contexto para descifrar su significado. Las construcciones auxiliares del rancho servían funciones que iban desde las legítimas hasta las claramente criminales. Había establos y corrales para el ganado que proporcionaba tanto ingresos legales como cobertura para las actividades reales.
Había bodegas donde se almacenaba mercancía en tránsito, espacios que podían contener cargamentos de droga que estaban siendo movidos hacia la frontera o que esperaban distribución local. Había viviendas para trabajadores que cumplían funciones tanto agrícolas como de seguridad. Personas cuya presencia en la propiedad tenía justificaciones legítimas que dificultaban que observadores externos distinguieran entre actividades legales e ilegales, y había un área donde se mantenían vehículos utilizados para las operaciones, desde camionetas de trabajo hasta vehículos más rápidos que podían ser necesarios para movimientos urgentes. La seguridad del rancho de Nacho Vega operaba de maneras que reflejaban su conocimiento profundo del territorio y su preferencia por métodos que aprovechaban las relaciones humanas más que la tecnología. Había redes de halcones distribuidos por las comunidades circundantes, personas que reportaban sobre cualquier movimiento inusual en la zona, desde vehículos desconocidos hasta la presencia de personas que no pertenecían a la comunidad. Había familias enteras cuya lealtad hacia Nacho Vega significaba que funcionaban como extensiones de su sistema de seguridad, ojos y oídos distribuidos por un territorio que él conocía tan bien como su propia casa. Había también personal armado que protegía directamente la propiedad, hombres cuya presencia era discreta, pero que podían responder a amenazas si las capas exteriores de seguridad fallaban en detectarlas. Las operaciones de narcotráfico que Nacho Vega supervisaba desde su rancho abarcaban múltiples aspectos del negocio que definía al Cártel del Golfo. Había coordinación del movimiento de cocaína que llegaba desde Sudamérica a través de rutas marítimas y terrestres, mercancía que era recibida en puntos del sur de Tamaulipas y que era dirigida hacia la frontera para su cruce a Estados Unidos. Había también tráfico de metanfetaminas y de otras drogas sintéticas que complementaban los ingresos de la cocaína. Había gestión de puntos de cruce fronterizo, que incluían tanto cruces en zonas remotas como la utilización de infraestructura legítima con la cooperación de funcionarios corruptos. Y había distribución local que abastecía mercados regionales, una operación de menor escala, pero que proporcionaba ingresos constantes y que reforzaba el control territorial. La red de corrupción que sostenía las operaciones de Nacho Vega era extensa y profundamente arraigada en las instituciones de la región. Había policías municipales que funcionaban efectivamente como extensiones del cártel, proporcionando protección, información y en algunos casos participando directamente en operaciones criminales. Había funcionarios estatales cuya cooperación facilitaba desde la obtención de permisos hasta la neutralización de investigaciones que pudieran amenazar las operaciones. Había también contactos en instituciones federales que proporcionaban advertencias sobre operativos planeados, información que había permitido a Nacho Vega evadir capturas anteriores. Esta red de corrupción era tanto una fortaleza como una vulnerabilidad. Proporcionaba protección, pero también creaba puntos donde informantes podrían ser reclutados por autoridades determinadas. Los pagos a funcionarios corruptos seguían estructuras que habían sido refinadas durante años de práctica. Había nóminas regulares para policías y funcionarios de bajo nivel, pagos mensuales que garantizaban cooperación continua y que eran manejados por intermediarios que mantenían distancia entre Nacho Vega y los receptores directos. Había también pagos más significativos para funcionarios de mayor nivel, cantidades que reflejaban el valor de la información o de la protección que proporcionaban y que eran entregados a través de mecanismos más sofisticados. Que había favores no monetarios que complementaban los pagos en efectivo, desde la resolución de problemas personales hasta la provisión de oportunidades que los funcionarios no podían obtener a través de canales legítimos. La gestión de las rutas de tráfico que Nacho Vega controlaba requería coordinación que involucraba múltiples componentes de la organización. Había equipos de recepción que recibían mercancía en puntos del sur de Tamaulipas, personas que verificaban cantidades y calidad y que iniciaban el proceso de movimiento hacia la frontera. Había operadores de transporte que movían la droga a través de rutas que cambiaban regularmente para dificultar la detección, conductores que conocían los caminos
y que sabían cómo evitar los retenes y los puntos de control que las autoridades establecían. Había también equipos de cruce que manejaban el paso de mercancía a través de la frontera, operaciones que involucraban desde cruces en zonas remotas hasta el uso de vehículos modificados que pasaban por puntos de cruce legítimos con cargamentos ocultos. Los ingresos que estas operaciones generaban eran significativos, aunque difíciles de cuantificar con precisión. Había flujos de efectivo que llegaban desde los puntos de venta en Estados Unidos, dinero que debía ser transportado de vuelta a México y que representaba otro aspecto logístico de las operaciones. Había también ingresos de las operaciones locales, desde la venta de droga en mercados regionales hasta los cobros de extorsión y de derecho de piso, que complementaban los ingresos del narcotráfico. La gestión de estos recursos financieros requería capacidades de administración que incluían lavado de dinero a través de negocios legítimos, inversiones en propiedades y otros mecanismos que convertían ganancias ilícitas en activos que podían ser utilizados abiertamente. Las inversiones legítimas de Nacho Vega incluían propiedades, ganado y negocios que servían tanto para lavar dinero como para proporcionar fuentes de ingreso que podían ser justificadas si las autoridades cuestionaban su origen. Había ranchos ganaderos que generaban ingresos reales y que empleaban a personas cuyo trabajo era completamente legítimo. Había también negocios en las ciudades cercanas, desde tiendas hasta negocios de servicios que funcionaban normalmente y que proporcionaban cobertura para los flujos financieros que los atravesaban. Y había propiedades inmobiliarias que representaban tanto inversiones como reservas de valor que podrían ser liquidadas si las circunstancias lo requerían. La relación de Nacho Vega con las comunidades de su territorio seguía patrones de patronazgo que habían sido característicos del Cártel del Golfo desde sus orígenes. Había apoyo económico que fluía hacia las comunidades, desde la creación de empleos hasta contribuciones para proyectos comunitarios que las autoridades legítimas no financiaban. Había resolución de conflictos locales donde Nacho Vega funcionaba como una autoridad paralela, mediando disputas y tomando decisiones que eran respetadas por las partes involucradas. Y había una presencia que, aunque basada en el poder criminal, proporcionaba una forma de orden en comunidades donde el Estado había estado históricamente ausente o inefectivo. Omar García Harfuch, quien lideraría el operativo que resultaría en la captura de Nacho Vega, había establecido una trayectoria de operativos exitosos contra figuras del crimen organizado que lo convertían en uno de los funcionarios de seguridad más temidos por las organizaciones criminales. Su historial incluía la captura de objetivos de alto valor en diferentes estados, operaciones que demostraban tanto su efectividad como su disposición para asumir riesgos que otros funcionarios evitaban. El atentado que había sobrevivido a manos del CJNG en 2020 había consolidado su imagen como alguien que no sería intimidado, un funcionario cuya determinación se intensificaba con cada amenaza que enfrentaba. La decisión de Harfuch de priorizar a Nacho Vega como objetivo reflejaba una comprensión estratégica del panorama criminal en Tamaulipas. Mientras que otros funcionarios se concentraban en figuras más mediáticas o en organizaciones más visibles, Harfuch entendía que Nacho Vega representaba un tipo de amenaza particularmente insidioso, un operador profundamente arraigado, cuya eliminación desestabilizaría redes de corrupción y de control territorial que habían funcionado durante años. La captura no sería solo la detención de un individuo, sino el desmantelamiento de un sistema que había operado con relativa impunidad durante demasiado tiempo. El equipo que Harfuch ensambló para el operativo contra Nacho Vega incluía personal seleccionado por su efectividad y por su confiabilidad, una consideración particularmente importante dado el riesgo de filtración a través de las redes de corrupción del cártel. Había unidades de fuerzas especiales que tenían experiencia en operaciones de alto riesgo en zonas rurales, personal que entendía los desafíos específicos de operar en territorio, donde la población podía funcionar como sistema de alerta para el objetivo.
Había también personal de inteligencia que continuaba procesando información hasta el último momento, ajustando planes según se desarrollaban los eventos y según llegaba información actualizada. Que había equipos de apoyo logístico que garantizaban que los recursos necesarios estuvieran disponibles cuando fueran necesitados, desde vehículos hasta equipamiento médico, para responder a cualquier contingencia. La seguridad operacional durante los preparativos fue extrema, con compartimentación de información que garantizaba que solo quienes necesitaban saber tenían acceso a los detalles del operativo. Había protocolos de comunicación que minimizaban las oportunidades para intercepción o filtración. Había también medidas de contrainteligencia que buscaban identificar cualquier señal de que la información estuviera siendo comprometida. Y había la disciplina personal de Harfuch que garantizaba que las decisiones críticas fueran tomadas por un círculo mínimo, reduciendo las vulnerabilidades que organizaciones más grandes y más burocráticas frecuentemente enfrentaban. La coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos proporcionó recursos adicionales que fortalecieron el operativo. Había información que complementaba la inteligencia doméstica, datos que las agencias estadounidenses habían recopilado sobre las operaciones del Cártel del Golfo en la frontera. Había también tecnología de vigilancia que proporcionaba capacidades que las autoridades mexicanas por sí solas no poseían. Y había cooperación en el análisis de comunicaciones interceptadas, procesamiento que ayudaba a confirmar la ubicación del objetivo y a identificar los patrones que serían aprovechados durante el operativo. La acumulación de inteligencia que condujo al operativo fue un proceso que requirió meses de trabajo paciente y metodológico. Había reclutamiento de informantes dentro de las redes del Cártel del Golfo, personas que por diferentes razones decidieron cooperar y que proporcionaron datos sobre las operaciones, los movimientos y las rutinas de Nacho Vega. Había inteligencia electrónica que incluía intercepción de comunicaciones y análisis de patrones que sugerían ubicaciones probables. Había vigilancia física de zonas donde se sospechaba que el objetivo podría estar, observación que requería discreción extrema en un territorio donde los halcones del cártel estaban por todas partes. Y había análisis que integraba toda esta información para construir una imagen que eventualmente permitiría planificar un operativo con probabilidades razonables de éxito. La planificación del operativo enfrentó desafíos específicos que reflejaban las particularidades del objetivo y de su territorio. Había la dificultad de operar en una zona donde la población local funcionaba como sistema de alerta para el cártel, una realidad que significaba que cualquier movimiento de fuerzas de seguridad sería reportado mucho antes de que llegara al objetivo. Había también la necesidad de garantizar que la información sobre el operativo no fuera filtrada a través de las redes de corrupción que el cártel mantenía dentro de las instituciones de seguridad. Y había la complejidad logística de desplegar fuerzas suficientes en una zona rural remota sin alertar al objetivo, un problema que requería soluciones creativas que iban más allá de las tácticas convencionales. La solución que Harfuch y su equipo desarrollaron involucraba un despliegue que combinaba velocidad con sorpresa, minimizando el tiempo entre el movimiento de las fuerzas y la ejecución del asalto, para reducir las oportunidades de que el sistema de alerta del cártel funcionara. Había posicionamiento previo de unidades en ubicaciones que no levantaran sospechas, fuerzas que se presentaban como parte de otras actividades o que llegaban en vehículos que no eran identificables como de seguridad. Había coordinación precisa que garantizaba que todos los elementos se movieran simultáneamente cuando se diera la orden, una sincronización que no dejaba espacio para las demoras que podrían permitir al objetivo escapar, y había planes de contingencia para diferentes escenarios, preparación para la posibilidad de resistencia significativa o de que Nacho Vega intentara utilizar rutas de escape que había preparado para precisamente esta eventualidad. El operativo fue ejecutado en las primeras horas de la madrugada, el momento que proporcionaba mayores ventajas tácticas para las fuerzas atacantes.
Hubo aproximación rápida desde múltiples direcciones, vehículos que convergieron sobre el rancho antes de que el sistema de halcones pudiera proporcionar advertencia efectiva. Hubo aseguramiento del perímetro, que cortó las rutas de escape antes de que el asalto principal comenzara, equipos que bloquearon caminos y que establecieron posiciones que impedirían cualquier intento de huir. Y hubo el asalto a la propiedad misma, fuerzas que penetraron las defensas del rancho con una velocidad que no dejó tiempo para resistencia organizada. La resistencia del personal de seguridad de Nacho Vega fue mínima, una realidad que reflejaba tanto la sorpresa del ataque como la comprensión de que enfrentar a fuerzas de este nivel significaba muerte segura sin posibilidad de victoria. Hubo algunos disparos iniciales que fueron rápidamente suprimidos por la superioridad de fuego de las fuerzas atacantes. Hubo también rendiciones de personal que prefirió la captura al combate, personas que entendieron instantáneamente que la situación era insalvable y que resistir solo empeoraría sus circunstancias. La rapidez con que la resistencia colapsó sugería que, a pesar de las medidas de seguridad, la organización no estaba verdaderamente preparada para un asalto de esta magnitud y velocidad. Nacho Vega fue encontrado dentro de la casa principal, en circunstancias que sugerían que había sido despertado por el operativo y que no había tenido tiempo de activar los protocolos de emergencia que probablemente tenía preparados. Fue detenido sin resistencia personal, un hombre de 55 años que enfrentaba el momento que había temido y para el cual se había preparado durante toda su carrera, pero que, cuando finalmente llegó, lo encontró tan vulnerable como cualquier otro. Las imágenes de su detención mostraban a un hombre que parecía resignado más que sorprendido, como si una parte de él siempre hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente. El decomiso que resultó del operativo proporcionó evidencia tanto de las operaciones que Nacho Vega había dirigido como de la escala de su influencia. Había documentación que detallaba contactos, rutas y transacciones que servirían como evidencia judicial y como inteligencia para operaciones futuras. Había armas que incluían rifles y pistolas del personal de seguridad, un arsenal modesto pero funcional. Había efectivo en cantidades que reflejaban los flujos financieros de las operaciones, y había equipos de comunicación cuyo análisis revelaría información sobre las redes que Nacho Vega había utilizado para coordinar sus actividades. La información extraída de los equipos de comunicación y de la documentación confiscada proporcionó una ventana hacia las operaciones del Cártel del Golfo que las autoridades no habían tenido previamente. Había registros de transacciones que identificaban a participantes en diferentes niveles de las operaciones de narcotráfico, desde proveedores en Sudamérica hasta distribuidores en Estados Unidos. Había también listas de contactos que incluían funcionarios cuya cooperación había sido esencial para las operaciones, información que conduciría a investigaciones adicionales y potencialmente a capturas de personas que habían facilitado el crimen desde posiciones de autoridad. Y había comunicaciones que revelaban las relaciones entre Nacho Vega y otras facciones del Cártel del Golfo, datos que proporcionaban inteligencia sobre la estructura más amplia de la organización. El impacto inmediato de la captura sobre las operaciones del cártel en la zona fue significativo. Había disrupciones en las cadenas de mando que afectaban la coordinación de actividades. Había también confusión entre los operadores de nivel medio y bajo sobre a quién responder y qué instrucciones seguir, una incertidumbre que creaba oportunidades para errores y para deserciones. Que había vulnerabilidad frente a organizaciones rivales que veían en el momento de debilidad una oportunidad para expandir su propia presencia, particularmente el CJNG, que había estado buscando penetrar más profundamente en Tamaulipas. La comunidad de Nacho Vega reaccionó a su captura con una mezcla de emociones que reflejaba la complejidad de su relación con el narcotraficante. Había quienes expresaron tristeza abiertamente, personas que habían sido beneficiadas directamente por su patronazgo y que sentían la pérdida de un protector. Había también quienes celebraron discretamente
habitantes que habían vivido bajo un control que, aunque menos violento que el de otras organizaciones, seguía siendo una forma de opresión. Que había una mayoría silenciosa que simplemente se adaptaba, personas que habían aprendido a vivir bajo la presencia del cártel y que ahora debían aprender a vivir con su ausencia, enfrentando la incertidumbre de qué o quién llenaría el vacío. Los operadores del cártel que quedaron después de la captura enfrentaron decisiones que determinarían tanto su futuro individual como el de la organización. Había quienes intentaron mantener las operaciones funcionando, asumiendo roles de liderazgo que no habían sido diseñados para ellos, pero que la necesidad obligaba a llenar. Había también quienes buscaron negociar con organizaciones rivales, reconociendo que la supervivencia podría requerir acomodamientos que antes habrían sido impensables, y había quienes simplemente desaparecieron. Personas que vieron en la captura de su líder la señal definitiva de que era momento de alejarse del narcotráfico antes de que las consecuencias los alcanzaran a ellos también. El legado de Harfuch como el funcionario que logró capturar a Nacho Vega en el corazón de su territorio consolidó su reputación y envió un mensaje que resonó más allá de Tamaulipas. Había demostrado que era posible penetrar las defensas que los narcotraficantes construían a través de redes de vigilancia comunitaria y de corrupción institucional. Había también establecido un precedente sobre el tipo de operaciones que podían ser ejecutadas cuando la planificación era meticulosa y cuando la seguridad operacional era mantenida a niveles que impedían las filtraciones que habían comprometido operativos anteriores, y había reafirmado su posición como el funcionario de seguridad más temido por las organizaciones criminales de México, un hombre cuya determinación y cuyas capacidades representaban una amenaza real para quienes habían operado con impunidad durante demasiado tiempo. Mi propia salida de las redes del cártel había ocurrido meses antes del operativo, cuando las señales de que la presión se intensificaba se volvieron imposibles de ignorar. Había visto cómo los operativos se acercaban cada vez más, cómo colaboradores eran capturados y cómo la información fluía hacia las autoridades de maneras que hacían cada vez más probable que el círculo se cerrara. La decisión de distanciarme fue motivada por la supervivencia más que por la moralidad, aunque la reflexión posterior ha añadido dimensiones de culpa que no estaban presentes en el momento de la decisión. Los últimos meses de mi permanencia en las redes del cártel habían estado marcados por una tensión creciente que hacía cada vez más difícil funcionar normalmente. Había capturas de personas que conocía, colaboradores cuya detención generaba preguntas sobre quién sería el siguiente. Había también cambios en la atmósfera dentro de la organización, una paranoia que se extendía conforme la presión aumentaba y que hacía que todos miraran a todos con sospecha. Y había la conciencia de que mi propio conocimiento sobre las operaciones me convertía en alguien que las autoridades querrían interrogar si me capturaban, un riesgo que aumentaba mi valor potencial como objetivo. Mi escape fue ejecutado con la mayor discreción posible, aprovechando un momento de confusión generado por un operativo que concentró la atención de la organización en otra parte del territorio. Viajé utilizando rutas que conocía de mi trabajo en logística, evitando los puntos donde sabía que había vigilancia tanto del cártel como de las autoridades. Los primeros días fueron los más peligrosos, cuando mi ausencia podría ser notada, y cuando todavía estaba lo suficientemente cerca como para ser encontrado si alguien decidía buscarme. Pero gradualmente me alejé lo suficiente como para que la búsqueda, si es que la hubo, perdiera cualquier posibilidad de éxito. La vida que he construido desde entonces es una existencia que opera en las sombras de la normalidad. Hay un trabajo que me proporciona ingresos modestos pero legítimos. Hay una rutina que imita la de millones de personas que viven sin el peso de un pasado criminal. Pero hay también la permanencia de memorias que no pueden ser borradas, recuerdos de un mundo que abandoné, pero que me formó de maneras que nunca podré deshacer completamente. Cada noticia sobre capturas del cártel del Golfo activa miedos que probablemente nunca desaparecerán completamente. La posibilidad de que mi nombre aparezca en alguna lista
o de que alguien de mi pasado me reconozca en la vida que he construido. La reflexión sobre mi participación en las operaciones que Nacho Vega dirigía me lleva a conclusiones incómodas sobre la responsabilidad compartida que todos los participantes cargamos. Yo no era un líder ni un sicario, era parte de la maquinaria logística que hacía posible que las operaciones funcionaran. Pero esa maquinaria era esencial para el funcionamiento de una organización que causaba sufrimiento a innumerables personas, desde los consumidores de drogas, cuyas adicciones financiaban nuestras operaciones, hasta las víctimas de la violencia que protegía esas operaciones. Mi distancia de los actos más directos de violencia no elimina mi participación en la estructura que los hacía posibles y rentables. Desde mi exilio, he seguido los desarrollos del caso a través de noticias y de contactos que mantienen conexión con ese mundo. Nacho Vega fue procesado y enfrenta cargos que incluyen narcotráfico, crimen organizado y delincuencia que podrían mantenerlo en prisión por el resto de su vida. El rancho fue confiscado como parte de las acciones contra los activos del cártel, y las redes que él había mantenido durante décadas enfrentaron una reorganización que todavía continúa mientras diferentes facciones compiten por llenar el vacío que su captura dejó. Las consecuencias de la captura de Nacho Vega se extendieron más allá del impacto inmediato sobre él como individuo. Hubo disrupciones en las rutas de tráfico que él había controlado, alteraciones que afectaron tanto las operaciones del Cártel del Golfo como las dinámicas con organizaciones rivales que buscaron aprovechar la debilidad. Hubo también exposición de redes de corrupción que su captura y la documentación confiscada revelaron, información que condujo a investigaciones contra funcionarios cuya cooperación había sido esencial para las operaciones. Y hubo un mensaje para otros líderes del crimen organizado en Tamaulipas de que las raíces profundas en una comunidad no proporcionaban protección absoluta contra una autoridad determinada a actuar. Esta es la historia de Nacho Vega, el jefe del Cártel del Golfo que Harfuch capturó en Tamaulipas, contada por alguien que trabajó en las redes que él supervisaba y que fue testigo de cómo décadas de poder pueden terminar en una sola madrugada. No es una historia con victorias definitivas ni con finales que satisfacen. El Cártel del Golfo continúa existiendo en formas fragmentadas que mantienen presencia en Tamaulipas. Las comunidades que vivieron bajo el control de Nacho Vega enfrentan ahora la incertidumbre de qué vendrá después, y las condiciones que permitieron su ascenso y su reinado permanecen sin cambios fundamentales, garantizando que otros eventualmente ocuparán el espacio que su captura dejó vacante. El rancho donde Nacho Vega construyó su centro de poder ahora permanece confiscado y vacío, los corrales donde una vez hubo ganado ahora silenciosos, la oficina donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas, ahora despojada de los equipos que la hacían funcionar. Las comunidades que lo rodeaban siguen adaptándose a una realidad donde el patrón que las protegía y las controlaba ya no está, aprendiendo a navegar un mundo donde la ausencia de poder puede ser tan desestabilizadora como su presencia. Y yo permanezco en mi exilio, observando desde la distancia cómo el ciclo del narcotráfico continúa perpetuándose, alimentado por fuerzas que ningún operativo individual puede detener, mientras las raíces del problema permanezcan intactas.